¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva clase de transistores y les voy a mostrar, para introducirnos dentro del estudio de las curvas del transistor, el manual de curvas de transistor del formato SOT54, que corresponde a una variedad de transistores. Acá dice transistores de silicio para RF, FI de radio, AM, FM y televisión, pre-excitadores y salidas de audio y aplicaciones generales. En estos manuales nosotros podemos ver las curvas. Vemos que corresponde a los transistores de la marca Philips, por eso es que es BC. Y entonces podemos ver para cada transistor, vamos a encontrar primeramente algunas características generales, vamos a encontrar características específicas y luego algo muy importante, que es la familia de curvas típicas de transistor. Vamos a ver que la forma de esta familia de curvas es muy similar para todos los transistores, pero es una de las cosas más importantes que debemos manejar, que se refiere al trabajo específico. Luego tenemos familias de curvas mucho más detalladas de algunas funciones, de algunos parámetros básicos del transistor. Por ejemplo, nos va a servir la relación de la corriente de colector versus la corriente de base, que es lo que sería HFE o beta. Y después, por ejemplo, otras curvas interesantes como la capacitancia que tiene el transistor. O sea, vamos a ver que una juntura obviamente es una capacidad, y por lo tanto también hay curvas de capacitancia de la juntura base emisor y la juntura base colector. Y también hay otras curvas muy interesantes que en general están relacionadas con la corriente de colector. Por ejemplo, la respuesta en frecuencia que tiene un transistor en función de la corriente colector, es decir, a medida que aumenta la corriente colector, cuál es su frecuencia máxima de trabajo. O por ejemplo, esta curva, que es una de las curvas más importantes, que es la relación que hay entre HFE y la corriente de colector. Básicamente, lo que muestra esta curva es que cuanto más corriente de colector tenemos, más es la ganancia. Si bien no se incrementa demasiado, sí hay una relación en que cuanto más es la corriente de colector, mayor va a ser la ganancia HFE, ganancia de corriente, ¿no? Bueno, y después hay otras curvas, por ejemplo, las curvas de temperatura, las curvas de temperatura, que nos sirve para saber cómo va a ser la disipación que tiene el transistor, es decir, la capacidad de expulsar la temperatura que genera hacia el exterior. Eso se llaman resistencias térmicas. Bien, habiendo visto que existen verdaderamente manuales como este, vamos a comenzar a transitar en el trabajo con estos manuales. Bien, como dijimos, vamos a trabajar con las curvas del transistor y nos va a servir justamente para polarizar nuestro transistor, para calcular cuáles son las resistencias y los componentes que nos van a servir para polarizar el transistor, ¿no? Todo transistor tiene un comportamiento que se grafica en la que se denomina la familia de curvas del transistor.
Estas son curvas en donde en el eje X está la tensión colector-emisor y en el eje Y está la corriente de colector. Y tiene como parámetro a la corriente de base. Es decir, que hay una curva para cada corriente de base. Veamos cómo es esto. Vemos entonces que tenemos en el eje X la tensión colector-emisor, en el eje Y aparece la corriente de colector y hay una curva para cada corriente de base. Por eso decimos que tenemos como parámetro a la corriente de base. ¿Esto cómo se hace? Se va incrementando la tensión colector, o sea, se especifica una corriente de base, por ejemplo en este caso 50 microamperes. Entonces se va incrementando la tensión colector-emisor y se va midiendo cuánto vale la corriente colector. Luego se cambia, se pone en la base 100 microamperes y lo mismo, se va incrementando la tensión colector-emisor y se ve cuál es la corriente de colector resultante, y así sucesivamente. Entonces tenemos una curva para cada corriente de base. Es decir, que en el trabajo de esta curva nosotros podemos obtener corriente de colector, tensión colector-emisor y corriente de base. Entonces, la tensión colector-emisor, BCE, tensión colector-emisor, y la corriente de colector, IC. La curva es de IC en función de BCE y teniendo como parámetro corrientes de base. Lo que se hace es fijar lo que se denomina el punto de trabajo, que lo llamamos punto Q. Ese punto Q es la polarización que va a tener el transistor en lo que denominamos el punto de trabajo o punto de reposo. Es el punto Q. Según la ubicación del punto Q, el transistor básicamente estará ubicado en corte, saturación o zona activa. Tengamos en cuenta que cuando nosotros decidimos el punto Q, es decir, cuáles van a ser las corrientes que van a circular por el transistor y cuáles van a ser las tensiones que va a tener el transistor, cuando no está haciendo nada, es decir, cuando está en reposo, va a estar determinando qué es lo que va a hacer el transistor. Entonces, si estamos en esta zona, si ubicamos el punto Q en esta zona, vamos a estar en la zona de corte. Si lo ubicamos en esta área, vamos a estar en saturación. Y si al punto Q lo ubicamos en el medio, vamos a estar en lo que denominamos la zona activa. Por ejemplo, si tenemos un punto Q de saturación, estamos en esa zona y ubicamos el punto en esta zona. Si nosotros decidimos que el transistor va a trabajar con el punto de reposo en esta zona, quiere decir que el transistor va a estar en saturación. Si lo ubicamos más al medio, al punto Q, quiere decir que vamos a estar trabajando con el transistor en la zona activa, que vamos a identificar que es la zona de amplificación básicamente. Y si ubicamos el punto Q en una zona como esta que estamos mostrando, quiere decir que el transistor va a estar en la zona de corte.
acá lo tenemos al punto Q ubicado en zona activa. Establecido este punto Q, se debe trazar lo que se denomina una recta de carga. Esta recta pasa necesariamente por el punto y corta ambos ejes. Esta es la llamada recta de carga. Vemos que corta ambos ejes, pasa por el punto Q y corta el eje de las X. Las intersecciones de la recta de carga con los ejes serán, en el caso de el corte de la intersección con el eje de las Y, es decir, con la corriente de colector, nos va a dar la corriente colector máxima. Esta es una característica del transistor. Por ahí nosotros no vamos a empezar estableciendo el punto Q, sino vamos a empezar estableciendo cuál es la corriente máxima que soporta el transistor, y esto lo sacamos de los parámetros de las características del transistor, ¿no? En el otro caso, lo que nos va a estar dando la intersección de la recta de carga con el eje de las X es la BCC. BCC es la tensión de alimentación. Es, por ejemplo, con cuántos voltios vamos a alimentar a nuestro circuito. BCC. No confundir con BC, que es la tensión de colector. BCC es la tensión de corriente continua, que es con cuánto vamos a alimentar a nuestro circuito. Por ejemplo, de cuánto va a ser nuestra batería. Indirectamente, al obtener esta recta de carga, nos está dando RC, o sea, lo que vamos a denominar la resistencia de colector. ¿Por qué? Porque la IC máxima, o sea, la corriente máxima de colector, es igual a BCC sobre RC. Como nosotros hemos trazado ya nuestra recta de carga, obtenemos el valor de BCC, tenemos el valor de IC máxima, y por lo tanto podemos despejar el valor de RC que hace falta para polarizar este transistor. Ahora vamos a proyectar el punto Q sobre los ejes. La proyección del punto Q sobre los ejes nos va a dar dos tensiones, la BCQ y la ICQ, es decir, la tensión colector emisor del punto Q y la corriente de colector del punto Q. Entonces, hacemos la proyección sobre el eje de las Y y nos da la ICQ. Y ahora hacemos la proyección del punto Q sobre el eje de las X y nos da la BCEQ, es decir, la corriente de colector del punto Q y la tensión colector emisor del punto Q. Esta van a ser la corriente y la tensión del transistor en reposo, es decir, simplemente alimentado. O sea, no está amplificando, está simplemente conectado el transistor. Y también vamos a obtener el valor del parámetro de la curva. Fijémonos
que el punto Q está ubicado sobre una de las curvas. En este caso está ubicado sobre la curva de 200 microamperes de corriente de base. Es decir, que nos está dando también IBQ. Fíjense que hemos obtenido, con solo trazar una curva y determinar el punto Q, hemos obtenido 5 parámetros. Hemos obtenido la corriente máxima, la tensión de alimentación, la tensión colector emisor del punto Q, la corriente de colector del punto Q y la corriente de base del punto Q. Por lo tanto, del trabajo sobre la curva del transistor hemos obtenido IBQ, ICQ, BCQ. Es decir, la corriente de colector de reposo, la corriente de base de reposo y la tensión colector emisor de reposo. Ahora vamos a trabajar sobre lo que denominamos la malla de colector. De aquí podemos obtener el valor de RC, pues los otros valores son datos obtenidos de la curva. Este es nuestro circuito. Recordemos que en prácticamente todas las aplicaciones nosotros necesitamos de que el colector tenga una resistencia de colector. Y acá tenemos la alimentación BCC. Vamos a analizar la malla de colector. Una malla es un circuito cerrado que va a ir desde fuente a masa. Esta es la malla del colector. Entonces, partimos desde BCC. BCC va a ser igual, por la primera ley de Kirchhoff, a la suma de todas las caídas de tensión y todas las tensiones que existe dentro de la malla. Entonces, BCC va a ser igual a ¿quién? En primer lugar, vamos a tener la caída de tensión en RC. Por RC circula IC. Por lo tanto, circula ICQ. Por lo tanto, va a ser igual a ICQ por RC. Es la caída de tensión que tenemos en RC. Luego tenemos esta tensión. Esta tensión, ¿quién es? Es BCE. Entonces vamos a tener que sumar la tensión colector emisor del punto de reposo, que es BCEQ. Con lo cual tenemos completa hasta masa nuestra malla de colector. De aquí podemos despejar cuánto vale realmente RC. RC va a ser igual a BCC menos BCE sobre BCQ sobre ICQ. Aquí BCE es BCQ, la que obtuvimos desde el gráfico, ¿no? Esto se hace pasando BCQ al otro miembro, que pasa restando, y ICQ pasa al otro miembro dividiendo. Por lo tanto nos queda que RC es BCC menos BCQ sobre ICQ. Y así obtuvimos ya nuestro valor de RC. Ahora vamos a analizar la malla de base. Para analizar la malla de base, nosotros vamos a hacer la polarización de base. La polarización de base se puede hacer de dos formas. Con una sola resistencia que se llama resistencia de base, o RB, o con dos resistencias con un divisor de tensión.
en cuyo caso vamos a tener dos resistencias que, como todo divisor de tensión, las llamamos R1 y R2. Acá tenemos cómo sería el circuito con una resistencia sola, con una resistencia de base. En esta polarización, la resistencia de base va a ser la encargada de provocar una caída de tensión en ella, tal que reduzca la tensión desde VCC hacia la tensión que necesitamos en la base, que es 0,7 voltios, a fin de que se pueda polarizar el diodo base emisor. Por lo tanto, acá tenemos VCC, una caída de tensión, y del otro lado tenemos que tener 0,7 voltios. La corriente que va a circular por esta resistencia de base y que va a provocar esa caída de tensión y que va a ser la que ingresa al transistor es nuestra conocida IBQ, que obtuvimos, recordemos, de la curva. Entonces, esa IBQ viene, pasa por esta resistencia provocando la caída de tensión e ingresa al transistor. Esta es la IBQ. Por lo tanto, vamos a plantear la ecuación de la malla de base. La malla de base va a ser ¿cuál? VCC igual a IBQ por RB, que es la caída de tensión, más, estamos en este punto, más la caída de tensión 0,7, perdón, en la tensión de trabajo del diodo base emisor, que es 0,7. Por lo tanto, nuestra malla de base va a ser VCC igual a IBQ por RB más 0,7. De esta ecuación podemos despejar la resistencia de polarización de base, que es RB, y nos quedará que RB va a ser VCC menos 0,7 voltios sobre IBQ. Este tipo de polarización es básica y adolece del defecto que las variaciones de la corriente de base provocan variaciones en la caída BRB, y por lo tanto la tensión de 0,7 voltios para el diodo base emisor tendrá variaciones. Es decir, si cambia la corriente de base, cambia también la caída de tensión, y ese valor de 0,7 no es muy fijo. Para tener un valor fijo y asegurarnos de que entre la base y el emisor exista 0,7 voltios como es necesario, es mucho más conveniente trabajar con un divisor de tensión. Si en lugar de una RB colocamos un divisor de tensión, vamos a tener mayor estabilidad, ya que el divisor de tensión brinda una tensión estable a la base siempre que por él circule una corriente mucho mayor que la de su carga, que en este caso la carga de este divisor de tensión es la corriente base. Es decir, nosotros queremos que por el divisor de tensión circule una corriente mayor que la corriente de base. Como criterio general, siempre hemos establecido que los divisores de tensión tienen una corriente de divisor 10 veces superior a la corriente de su carga. Por lo tanto, la corriente de divisor deberá ser 10 veces mayor que la corriente en la base IBQ. Entonces, por acá va a circular la I de divisor, que deberá ser 10 veces mayor que la corriente IBQ. I de divisor va a circular por el divisor tensión e IBQ va a ser la que vaya al transistor.
I de divisor va a ser igual a 10 por IBQ. Bien, ahora necesitamos calcular las resistencias del divisor tensión, que son R1 y R2. Por acá circula la I de divisor. En el punto B, que es la base, ¿qué tensión debemos tener? Exactamente 0,7 voltios. Por lo tanto, R1 como R2 circula la I de divisor y sus caídas serán provocadas por esta corriente. En el punto B, tal como acabamos de decir, hay que asegurar que exista una tensión de 0,7 voltios para polarizar el diodo base emisor. Es decir, que la caída de tensión en R2 debe ser 0,7 voltios. R1 va a tener una caída de tensión que va a tener que ir desde VCC hacia 0,7 voltios. Es decir, que en R1 va a caer VCC menos 0,7 voltios. En base a eso, vamos a tener en cuenta que la I de divisor es 10 veces mayor que IBQ y vamos a plantear primero R2. Entonces, R2 va a ser igual a 0,7 dividido 10 veces IBQ. Es decir, a 0,7 dividido la la corriente de divisor, que es 10 IBQ. Y R1, en vez de 0,7, va a ser VCC menos 0,7 sobre 10 veces IBQ. Por lo tanto, ya tenemos polarizado a nuestro transistor con una RC y en la base vamos a tener la posibilidad de optar entre una sola resistencia o dos resistencias. Con una resistencia será RB y con dos resistencias será R1 y R2 en una configuración de divisor de tensión.